el Porfiriato y la Constitución de 1917 son una etapa muy importante en la historia del derecho constitucional mexicano, porque se vivió una etapa de dictadura revestida de tintes constitucionales, donde se respetaba la Constitución en la forma, pero no en el fondo. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, nacido el 15 de septiembre de 1830 y fallecido en el exilio el 2 de julio de 1915, estudió Derecho y fue alumno de Benito Juárez. Intervino en varias batallas. Su carrera militar y política comenzó ya proclamado el Plan de Ayutla por Juan N. Álvarez en contra de Antonio López de Santana, quien ocupaba la presidencia por 11ª ocasión, acogiendo los ideales liberales. Durante la Segunda Guerra de Intervención Francesa, esto de 1862 a 1867, Porfirio Díaz intervino en varias batallas, entre las cuales destacan la de Puebla, del 5 de mayo de 1862, donde contribuyó a la derrota de los franceses. Una vez culminada la guerra y restaurada la República, Juárez, quien había asumido la presidencia a finales de 1857 y permanecido indefinidamente en el poder sin convocar a elecciones dadas las condiciones, tuvo que hacerlo, y las mismas se efectuaron el 25 de agosto de 1867, en un claro triunfo de 3-1 a favor de Benito Juárez. Para las elecciones presidenciales de 1871, además de Juárez, se postularon Díaz y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Sebastián Lerdo de Tejada. Obtuvieron en los comicios llevados a cabo el 27 de agosto de ese año 5,837 votos Benito Juárez, 3,555 votos Porfirio Díaz y 2,874 votos Sebastián Lerdo de Tejada. Díaz y Lerdo de Tejada se inconformaron con el resultado e impugnaron la elección. Si bien Lerdo reasumió su puesto al frente de la Suprema Corte, Díaz, por el contrario, lanzó el Plan de la Noria el 8 de noviembre de 1871 y se levantó en armas en contra de la reelección indefinida del presidente de la República. El Plan de la Noria comienza con una afirmación contra la reelección indefinida, forzosa y violenta del Ejecutivo Federal, que ha puesto en peligro a las instituciones nacionales. A la muerte de Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada asume la presidencia interina en su calidad de presidente de la Corte y convoca a elecciones extraordinarias. En ellas, Sebastián Lerdo de Tejada obtiene 9,500 votos, lo equivalente al 92.32%, por tan solo 604 votos de Porfirio Díaz, y por medio de su ministro de Guerra y Marina decretó una amnistía para todos los revolucionarios de la Noria. Así las cosas, 2 años después, en octubre de 1874, Díaz fue postulado como candidato a diputado federal y ganó la elección. Para el 23 de diciembre de 1875, Lerdo anunció su candidatura a las elecciones presidenciales de 1876 en busca de su reelección, mismas en las que con 7,536 votos, el equivalente al 90.93%, consiguió una clara victoria sobre José María Iglesias, quien solamente logró 368 votos a su favor, para un periodo que debía comenzar el 1 de diciembre de 1876
y concluir el 30 de noviembre de 1880. No obstante, con anterioridad, el 10 de enero de 1876, Porfirio Díaz lanzó en Oaxaca el Plan de Tuxtepec, mismo que reformaría el 21 de marzo de dicho año en Tamaulipas con el Plan de Palo Blanco. En el Plan de Tuxtepec, después de establecer en el artículo 1 que son leyes supremas de la República, la Constitución de 1857, el Acta de Reformas promulgada el 25 de septiembre de 1873 y la Ley del 14 de diciembre de 1874, procede a estipular en el numeral 2 que tendrá el mismo carácter de ley suprema la no reelección del presidente de la República y gobernadores de los estados. Porfirio Díaz se erigió en presidente provisional el 26 de noviembre de 1876 y dejó el gobierno en manos de Juan N. Méndez para que éste organizara las elecciones, mientras él coordinaba las operaciones militares para atacar y derrotar a Iglesias. En ese contexto, exiliados Lerdo en Nueva York e Iglesias en San Francisco, Porfirio Díaz resultaría electo presidente constitucional para un primer periodo del 5 de mayo de 1877 al 30 de noviembre de 1880. Y durante dicho primer periodo se publicó solamente un decreto de reforma a la Constitución el 5 de mayo de 1878 para elevar a rango constitucional la prohibición de la reelección inmediata del presidente de la República y del gobernador de un estado. Fue sucedido en la presidencia por su compadre Manuel El Manco González del 1 de diciembre de 1880 al 30 de noviembre de 1884. El segundo periodo presidencial que ejerció Porfirio Díaz como presidente de la República se dio en 1884 a 1888, en el que se reformó la Constitución el 21 de octubre de 1887 para introducir la posibilidad de la reelección del presidente para el periodo constitucional inmediato por única ocasión y la posibilidad de que los estados en sus respectivas constituciones establecieran la de los gobernadores. El tercer periodo presidencial de Porfirio Díaz se da en 1888 a 1892. El 20 de diciembre de 1890 se vuelve a reformar la Constitución para fijar la duración de 4 años en la presidencia de la República, sin mencionar nada acerca de la permisión o prohibición de la reelección. El cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo periodo presidencial de Porfirio Díaz se da de 1892 a 1911, 34 años en el poder, incluyendo los 4 años en los que deja a su compadre y él se hace cargo de forma indirecta de la presidencia de la República. Una vez que estalla la revolución el 20 de noviembre de 1910, y que Porfirio Díaz tiene que renunciar el 25 de mayo de 1911, al día siguiente sale rumbo al puerto de Veracruz, donde el 31 de ese mismo mes y año aborda con su familia, con la única excepción de su hija amada, el buque alemán de carga Ipiranga, para abandonar el país y establecerse finalmente en su exilio en París, donde fallece el 2 de julio de 1915. Ante la renuncia de Porfirio Díaz y de Ramón Corral, su vicepresidente, Francisco León de la Barra, en su calidad de secretario de Relaciones Exteriores, asume el encargo de presidente interino del 25 de mayo al 6 de noviembre de 1911 y convoca a elecciones en las cuales resulta electo Francisco I. Madero, quien había competido contra Porfirio Díaz en las elecciones de 1910 por el Partido Nacional Antirreeleccionista y convocado con el Plan de San Luis al levantamiento armado
en contra de la dictadura el 20 de noviembre de 1910 con el lema sufragio efectivo, no reelección. Suscríbete al canal.